Hay una hermana nueva, gloria a Dios. Hermana Melín, gloria a Dios. Es una alegría verlos en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero dar comienzo a esta conferencia de preguntas y respuestas. Una de las cosas que ha venido sucediendo al finalizar los cultos es que siempre venían los hermanos, ustedes, pastor, una pregunta, pastor, una pregunta, y a veces no tenemos el tiempo para poder responderla. Amén. No tenemos el momento para poder responder de manera bíblica cada pregunta. Entonces hemos anotado las preguntas que muchos de ustedes nos han hecho y vamos a exponerlo para buscar la respuesta a través de la luz de las Escrituras. Amén. Hermano, hay algo que debemos entender. La Biblia es suficiente. No necesitamos la Biblia más lo que dice en Google. No. Uno de los atributos de la Sagrada Escritura es que es completa, es inerrante, no le falta nada. Amén. Entonces debemos descansar en que los atributos de las Escrituras nos dan a nosotros la seguridad de que la respuesta a nuestra pregunta está aquí. Solo que hay que leerla. Amén. Y esa parte no le gusta. Mejor que lea el pastor. Le preguntaron al pastor y que lea el pastor. Entonces usted se queda sentado esperando que el pastor estudie la Escritura para venir a darle la respuesta. Amén. Pero que en esta hora usted, a través de la Escritura, ¿cuántos tienen Biblia? Amén. El que no trae Biblia, júntese con quién? Con un cristiano, ¿ven? Gloria a Dios. El cristiano tiene que traer Biblia. O usted va a jugar la pelota sin pelota. No, amén. Gloria a Dios. Es importante que a la luz de las Escrituras podamos ir a buscar cada una de las respuestas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La pastora Romina me va a estar ayudando, gloria a Dios. Ella tiene ahí las preguntas que ustedes han estado haciendo, gloria a Dios. Así que el Señor nos ayude y nos guíe a poder llevar adelante, gloria a Dios, esta conferencia. Vamos a orar por un momento más. Usted ahí, en su lugar, ore por mi vida, amén. Para que Dios traiga luz, para que Dios me traiga memoria cada pasaje de la Escritura, para que el Señor me ayude, amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Dios mío, invocamos tu santo nombre nuevamente para pedirte, toma control, Señor, de esta conferencia, toma control de este momento. Dios mío, se ha despertado en muchos de nosotros preguntas, hay incertidumbres. Queremos, Señor, que tu palabra nos responda. Queremos que la Sagrada Escritura, Señor, nos dé la respuesta que necesitamos en el nombre de Jesús. Señor, quita, Dios mío, en esta hora toda carga, todo peso. Señor, trae luz, entendimiento a mi mente, a mi corazón. Espíritu Santo, recuérdame cada pasaje, Espíritu Santo, llévame, guíame en el nombre de Jesús, en cada pasaje, en cada texto, en cada capítulo, en el nombre de Jesús. Líbrame de tropezar y líbrame de hacer tropezar a uno de tus pequeñitos. En tus manos me encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Querido, como hacemos siempre, gloria a Dios, en esta tarde también estamos transmitiendo en vivo, amén, a través de la red social de la iglesia, para que quizás desde casa, a quienes saludamos en esta hora, a los hermanos, a los vecinos, amigos o hermanos de otras congregaciones que están quizás ahí en esta hora en la transmisión, también puedan recibir, gloria a Dios. Quizás alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, que Dios pueda responderle en esta tarde también, gloria a Dios. Vamos a comenzar. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Amén. Pastora, cuando usted guste, puede hacer las preguntas y vamos a ir respondiendo, amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a cada hermano, Dios te bendiga, pastor, de los que están del otro lado, mirando la transmisión en vivo, amén. Que pueda ser de bendición, de edificación para todos los que en esta noche, de una u otra manera, estamos participando, amén, de esta conferencia.
La primera pregunta de esta conferencia de preguntas y respuestas que dice la Biblia, que nos enseña el Señor, es: ¿cuál es la importancia de congregar? Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la importancia de congregar? Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Amén. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. ¿Lo encontró? Hebreos 10, 24, 25. Escuche lo que le dice Pablo, gloria a Dios, en esta carta. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, amén. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, vemos que la palabra de Dios dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor. Amén. Está hablando de la participación en el culto, y uno de los fines es poder alentarnos unos a otros. Esta importancia es remarcada cuando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si hay un hermano en la red social que no ha venido al culto hoy, recuerden, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, habla de la venida de Cristo. Aún cuando la venida de Cristo se está acercando, y ya sabemos eso, debemos amonestarnos uno a otro a participar de congregar, de congregarnos. Hay una palabra que estudiando me llamó mucho la atención, que es la palabra congregar. La palabra congregar en el griego es sunago, S-U-N-A-G-O. Congregar en griego quiere decir sunago, y lo que significa es lo que me llamó la atención. Significa reunirse juntos en armonía. O sea que la palabra congregarse en griego, sunago, quiere decir, ¿qué quiere decir? Reunirse juntos en armonía. Y esto me traía la palabra del Salmo 133, que quiero pedirle que por favor vaya conmigo por un momento. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un texto más. ¿Qué pasa cuando estamos los hermanos juntos en armonía, congregando? Miren lo que pasa. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es importante congregar, ayuda a la comunión, al amor fraternal. Debemos amonestarnos unos a otros, más sabiendo que aquel día la venida del Señor se acerca. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La adoración colectiva en la congregación es una parte vital para la vida espiritual del creyente. No es un culto más, no es una reunión más a la que usted participa. Venir a congregar es una parte fundamental en la vida del cristiano, del creyente. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Esa es la importancia de congregar. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Continuamos. La segunda pregunta: ¿cómo sé si estoy congregando en una iglesia bíblica? Amén, gloria a Dios. Una iglesia bíblica. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 16.
Primera de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 3, versículos 14 al 16. Vamos a leer y vamos a responder esta pregunta. Nuevamente, pastora, la pregunta ¿cómo era? ¿Cómo sé si estoy congregando en una iglesia bíblica? Una iglesia bíblica, gloria a Dios. Dice Pablo en esta carta, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16, al joven Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte ¿dónde? Fuera, en la calle. ¿Dónde dice su Biblia? ¿Cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Escuche esto: columna y baluarte de la verdad. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Y escuche esto: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo quiere ir a visitar a Timoteo, pero en caso de que se tarde, le escribe una carta dándole las instrucciones de cómo debe ser una iglesia bíblica. Y dice que aquí, le dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y nombra aquí el misterio de la piedad. Ese es el Evangelio, lo que nombra. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. ¿Cómo sé que todo esto está en una iglesia? ¿Cómo sé cuando una iglesia es bíblica? Gloria a Dios. Debe tener como base fundamental la sana doctrina. En una iglesia debe verse como práctica fundamental, como base, la sana doctrina. Sana doctrina quiere decir sana, salud, doctrina, enseñanza. En una iglesia bíblica debe haber una enseñanza saludable. Y anoté 3 puntos que quiero ahora enseñarles para que todos los que estamos acá podamos darnos cuenta por medio de la Escritura cuándo o cómo saber si estamos en una iglesia bíblica. ¿Cuánto dicen amén? Uno, el primer punto, una iglesia bíblica debe enseñar la Biblia con predicaciones expositivas, donde Cristo sea el centro, manteniendo su justo contexto. Quiere decir que nosotros debemos ver, la iglesia debe predicar el Evangelio de Cristo y no debe irse de su contexto. No debe sacar un texto fuera de contexto. Se debe predicar de manera completa. Entonces, primer punto, enseñar la Biblia con predicaciones expositivas, donde Cristo sea el centro, no el pastor. Cristo tiene que ser el centro. Amén. Manteniendo su justo contexto. Punto 2, tener una idea correcta del Evangelio, ya que es poder de salvación para todo el que cree, porque es la única manera en la que los pecadores pueden ser reconciliados con un Dios santo. La única manera que un pecador pueda reconciliarse con un Dios santo es que en la iglesia bíblica Cristo sea el centro y lo que se predique sea llamar a la persona al arrepentimiento, a una conversión y a una vida santa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ese es el segundo punto para darnos cuenta si estamos en una iglesia bíblica. Pero hay otro punto más. El punto, gloria a Dios, número 3. Que tenga buena teología bíblica, es decir, una sana doctrina, con creencias definidas y sin agregados. Amén. Lo que estamos viendo hoy en día, que se sacan textos de contexto y se agregan doctrinas que nada tienen que ver con la Escritura. Para que una doctrina sea bíblica, tenemos que utilizar toda la Escritura. Amén. Entonces, para darnos cuenta si estamos en una iglesia bíblica, no debe haber manipulación en la palabra. Amén. Gloria a Dios.
que se busque la verdadera conversión o el nuevo nacimiento. Ese es un punto importante, que en la iglesia se preocupe por la conversión del hermano, no que sea más mundano que cristiano, no, que el hermano cuando venga a la iglesia tenga una enseñanza y tenga un seguimiento de parte del pastor que lo ayude a convertirse, que se pueda ver el verdadero nacimiento. Amén. Es muy importante en una iglesia bíblica estos puntos, pero hay otro punto más. Punto 5, muy importante, que tenga una membresía indiscutible. ¿Qué quiere decir? Que tenga ministros competentes, ministros bíblicos, ministros que sean ejemplo de Cristo. Hoy en día se ven los ministros de la iglesia son de una manera y fuera dejan mucho que desear. Una iglesia bíblica, una iglesia de Cristo, el cristiano es de una manera dentro y fuera. El ministro es de una manera dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces es importante que eso se vea para darnos cuenta que es una iglesia bíblica. Un punto más, un punto 6. Tiene que existir en una iglesia bíblica, oiga esto, disciplina y el deseo de cuidar la salud espiritual de la iglesia mediante la santidad. Cuando vemos en una iglesia que se cubre el pecado, cuando vemos en una iglesia, cuando se dice, no, ya Dios lo va a cambiar, y el hermano lleva 10 años dentro de la iglesia y sigue cometiendo pecado, y no se lo corrige, y no se lo ayuda, esa no es una iglesia bíblica. Amén. Porque uno de los puntos es cuidar la salud de la iglesia, la santidad de la iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces es importante. Y el punto 7, otro punto importante de cómo darnos cuenta que es una iglesia bíblica, es la unidad entre hermanos, el amor fraternal, como la iglesia del libro de Hechos capítulo 2, que tenían todas las cosas en común, que dice que los que más tenían vendían y lo repartían a aquellos que menos tenían, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y dice que comían juntos en las casas, realizaban oraciones. Eso se llama comunión. Eso es una familia de la fe. Entonces de esa manera nos damos cuenta cuando una iglesia es bíblica. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunta número 3. Hoy en día hay muchas iglesias y denominaciones. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Gloria a Dios. Muy buena pregunta, Muy buena pregunta. No sé quién habrá hecho esta pregunta, pero gloria a Dios. Este es un tema muy importante. En una oportunidad enseñé que un local tenga un cartel de iglesia no quiere decir que sea una iglesia bíblica. Que un local tenga un cartel de iglesia evangélica no quiere decir que sea la iglesia correcta. Hoy está sucediendo en muchos lugares que vemos la iglesia Asamblea de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia de los presbiterianos. Estamos viendo muchas denominaciones. Estamos viendo también la iglesia apostólica, profética de fulano de tal. Pero no es los títulos ni las denominaciones. Lo importante es qué dice la Escritura. Amén. Entonces, para poder abordar este tema que es muy importante, debemos ir, como siempre digo, a la Escritura. En el libro de Hechos, capítulo 2, usted puede anotar ahí, nace la iglesia. Amén. El Espíritu Santo viene sobre los discípulos del Señor que estaban en aquel aposento alto. El Espíritu Santo desciende y la iglesia de Cristo recobra vida, nace. Es muy importante la venida del Espíritu Santo para que pueda nacer la iglesia. La iglesia nace en el libro de Hechos capítulo 2. Desde ese capítulo 2, hasta el capítulo 11-26, vamos a encontrar la respuesta de cuál es el nombre de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 26. No, porque nació en Pentecostés es pentecostal.
No porque es la iglesia bautista, porque es la que anunciaba a Juan el Bautista. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Lo encontró? Escuche esto. Nace la iglesia en Hechos capítulo 2. Se crea una unión indisoluble entre Cristo y la iglesia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa unión muy importante, la que nada la puede separar. La iglesia comienza sus primeros pasos y en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26, vemos cuál es el nombre de la iglesia. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se llama a la iglesia? Iglesia cristiana. Vemos aquí, pastora, repítame por favor su pregunta. Hoy en día hay muchas iglesias y denominaciones. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Escucharon que la iglesia bautista, la iglesia asamblea de Dios, la iglesia pentecostal, pero la Biblia dice que por primera vez en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26, a la iglesia se le llama la iglesia cristiana. Cristiana es el título de la iglesia. Ahora, y entonces, pastor, ¿qué está pasando en este tiempo con esto de que no, yo soy de la bautista, yo soy presbiteriano, no, yo soy de pentecostal, yo soy de la asamblea? Este mismo problema que está surgiendo ahora, que lo vemos, surgía en el tiempo antiguo. Y vamos a ir a buscarlo en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1. Vaya tomando nota, aquel que quiere tomar nota. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Escuche lo que dice el título ahí. Signo de pregunta. Dice: ¿está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Está pasando esto en las iglesias? Nos damos cuenta que el mismo problema que vemos hoy, no, yo soy asamblea, yo soy pentecostal, no, yo soy presbiteriano, yo soy bautista. Ese mismo problema estaba en aquel tiempo. Y el título dice: ¿está dividido Cristo? El pedido de Pablo es: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Hay divisiones en las iglesias hoy? El mismo problema lo detectó Pablo en el tiempo antiguo. Vamos a seguir leyendo. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Claramente, el problema de muchas iglesias y muchas denominaciones es que Satanás ha metido su mano y el hombre ha tomado participación. Iglesia pentecostal, iglesia asamblea. La iglesia es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Amén. Eso es lo que debemos tener en claro. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Cuarta pregunta: ¿el diezmo es para la iglesia? Gloria a Dios. ¿Qué cree usted sobre el diezmo? Este tema ha sido un tema muy controversial. Amén. Pero la Biblia es tan clara
que debemos ir a ella para poder tener la respuesta correcta. Todo el que está del otro lado, gloria a Dios, aunque ya hemos enseñado aquí en nuestra iglesia este tema, quizás alguno que haya hecho la pregunta porque debe ser nuevo y no lo sabe, pero vamos a responderlo. Y quiero que me sigan con cuidado, amén. Los hermanos de aquí ya lo saben porque lo he enseñado. La Biblia está dividida en dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto quiere decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba bajo la ley y el Nuevo Testamento está bajo la gracia. Tengamos en cuenta esto, amén. Pero vamos a ir a un versículo bíblico del Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, donde vamos a encontrar este punto muy importante. Deuteronomio capítulo 14. Estamos hablando sobre el tema del diezmo. La pregunta, pastora, era... Gloria a Dios. ¿El diezmo es para la iglesia? Gloria a Dios. ¿Tiene que diezmar la iglesia? El diezmo es para la iglesia. Vemos hoy en día que por causa de esta doctrina, la iglesia ha sido muy dañada. Se escucha por ahí que el que no diezma le roba a Dios. Y la gente, por causa de sentirse que le roba a Dios, da hasta lo que no tiene para contarle no ofender a Dios. Y vemos toda una manipulación, también darle a Dios 100, que Dios te dará 1000. Pero no es importante lo que el hombre diga, lo importante es lo que la Escritura enseñe sobre este tema. Vamos a ir con el tema del diezmo a Deuteronomio capítulo 14. Estamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y ahí encontramos Deuteronomio 14, que dice el título: la ley del diezmo. Vamos a la lectura. Escuchen: indefectiblemente diezmarás. La palabra indefectiblemente es una ordenanza. Se está ordenando de manera indefectible, no hay excusa, diezmarás. Todo, escuchen, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué es lo que diezmarás? Dice la Biblia: todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Se debía diezmar de manera indefectible, de manera obligatoria, y lo que se debía diezmar era grano, aceite, ganado, vino. Gloria a Dios. ¿Me siguieron? Estamos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Verso 24 dice: y si el camino fuere tan largo como que había que llevar el diezmo de acá a Mar del Plata, si el camino era largo, ¿qué debíamos hacer? ¿Cargarnos con el vino, con las vacas, con la ovejita y caminar? La Biblia enseña esto. Y si el camino fuera largo, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás él. ¿Había plata en aquel tiempo? Sí. ¿Y por qué no le dijo diezmarás dinero? ¿Por qué le dijo diezmarás fruto de la tierra? Ganado, el vino, el grano, las frutas. Vamos a seguir estudiando. Dice, ¿dónde nos quedamos? 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino,
por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Hasta dónde leíamos? Deuteronomio capítulo 14 hasta el 27. Vamos a quedarnos ahí. Ya vimos que el diezmo era una ley del Antiguo Testamento, que el pueblo judío debía diezmar. El diezmo era un sistema tributario puesto por Dios para el pueblo de Israel. Y el diezmo no era dinero, era fruto de la tierra, era ganado, era el grano, era el vino, era la ovejita y la vaquita. Pero si el lugar a donde tenían que llevar su diezmo era lejos, lo debían vender y luego llegar al lugar, comprar con ese dinero y dar el diezmo en frutos, en ganado, en verduras, en vino, en grano, etc. En ningún momento la Escritura dice que debe ser dinero, pero sí encontramos aquí que la Biblia dice que como ley se debía diezmar de manera indefectible. Vamos a seguir un poquito más, gloria a Dios. Vamos a ir, gloria a Dios, a Levítico 27:30 para buscar un apoyo más sobre este tema. Levítico capítulo 27, versículo 30. ¿Lo encontró? La pregunta es si la iglesia debe diezmar. Amén. Estamos aquí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y era ley para el pueblo judío. Amén. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Nuevamente, el diezmo establecido en el Antiguo Testamento era una ley y se debía diezmar, y no era dinero. Nuevamente les voy a enseñar que era el ganado, que era fruto de la tierra. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora vamos a profundizar en este punto de quién debe diezmar. ¿Debe diezmar la iglesia? Hasta ahora no hemos encontrado indicio de que la iglesia debe diezmar. Vamos a ir a un texto que es muy usado, Malaquías 3, versículo 6. Puede buscarlo, puede anotarlo. Gloria a Dios. Malaquías. ¿Qué dice el título ahí? El pago de los diezmos. Escuche lo que dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, pueblo de Israel, hijos de Jacob, amén, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuál era el problema acá? Se apartaron de la ley. El diezmo era ley. Parece que se apartaron del diezmo. Vamos a leer. Y no la guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Escuche esto: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos soy con maldición vosotros, la iglesia, porque me habéis robado. ¿Qué dice su Biblia? Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando dice la nación toda, habla del pueblo de Israel, del pueblo judío, los que habían infringido la ley, los que estaban bajo la ley. Era el pueblo judío, la nación de Israel. Entonces vemos que este texto
no puede ser usado para decirle a la iglesia que si no diezma, le roba a Dios. Porque lo que le estaban robando a Dios era el pueblo de Israel. Estamos en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece la iglesia? En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Vemos que el Antiguo Pacto estaba bajo la ley y pasa. En el Nuevo Pacto nace la iglesia. Ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta sigue siendo, ¿la iglesia tiene que diezmar? Cuando este texto que leímos queda anulado, no es válido para decir que la iglesia tiene que diezmar, rápidamente estos ladrones que hostigan al pueblo con el diezmo dicen, pero el diezmo es antes de la ley. ¿Cómo se nos puede someter al pueblo, a la iglesia de Dios, a la ley, al diezmo? Rápidamente dice, no, pero el diezmo es antes de la ley. Perfecto. Vamos a la primera vez que aparece el diezmo y que una persona diezma. Esto se encuentra, gloria a Dios, Génesis 14, versículos 17 al 20. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. ¿Cuántos conocen a Abraham? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Aquí aparece por primera vez una persona que diezma y no está bajo la ley, sino que toma una decisión. Vamos a leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Melquisedec es tipología de Cristo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Escuche esto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, amén. Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham, pero en ningún momento le pide Melquisedec a Abraham diezmos, sino que Abraham saca los diezmos y les da. ¿Qué tipo de diezmo le da a Abraham? Abraham le da del botín que había sustraído de los enemigos que había derrotado. Y diezma. No diezma algo que era de él, sino que diezma algo que había tomado en una guerra. No nos sirve a nosotros este texto para decir, como Abraham diezmó, la iglesia tiene que diezmar. Si no, nos estaría diciendo que, bueno, podemos saquear a nuestros vecinos que no son cristianos y podemos diezmar. Lo curioso es, esta es la primera vez que Abraham diezma, y en ningún otro pasaje se encuentra en la Biblia que Abraham vuelva a diezmar. Es la única vez que Abraham diezmó y no lo volvió a hacer. Por lo tanto, no es una práctica a imitar, porque el mismo Abraham tampoco lo ejerció otras veces. Rápidamente, este texto es sacado de contexto y no nos sirve para usarlo como doctrina. Vamos a otra persona que también diezmó. Se encuentra Génesis capítulo 28. Gloria a Dios. Versículos 20 al 22. Ya vimos que Abraham diezmó una vez y no volvió a diezmar. Ese texto no nos sirve a la iglesia. Amén. Vamos a otro más. ¿Lo encontró? E hizo Jacob voto diciendo,
diciendo, escuche esto, si fuera Dios conmigo y me guardara este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos a Jacob que tenía que volver a su tierra y le ofrece a Dios un chantaje. Señor, si vos me guardás, si me das pan para comer, si me librás a mis enemigos, si vos me cuidás en el camino para que yo vuelva a casa, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me diere Dios, los diezmos apartaré para ti. Lo que le está ofreciendo aquí Jacob a Dios es un chantaje. Es si vos me das, yo te doy. No nos sirve este texto para decir que la iglesia tiene que diezmar. Porque de igual manera como Abraham, Jacob, después de este texto, no vuelve a diezmar. Diezmó una sola vez y nunca más lo volvió a hacer. Entonces no podemos tomar este texto para revisar la doctrina del diezmo y decir que la iglesia tiene que diezmar. Primero, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, que existía en el pueblo de Israel, que estaba bajo la ley, pero nada tiene que ver con la iglesia. Vamos ahora, gloria a Dios, al Nuevo Testamento, para ver qué encontramos ahí. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Estamos estudiando si la iglesia tiene que diezmar, si está en vigencia el diezmo para la iglesia, porque vemos en muchos lados que se toman textos que hasta ahora hemos visto, nada tiene que ver con la iglesia. ¿Lo encontró? Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿Qué decía el diezmo? Indefectiblemente diezmará. Había que diezmar de manera obligatoria. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, donde ya está la iglesia. A ver qué ordenanza se le da. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice acá que tiene la obligación de diezmar. No, dice cada uno de como propuso en su corazón, ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, aquel que da de corazón. No se puede exigir a la iglesia que diezme, porque no hay ningún texto que apoye esa doctrina. Por lo tanto, esta es una manipulación de esos pastores ladrones que obligan a su pueblo a diezmar, que le roban la leche y la lana a las ovejas. La Biblia dice, cada uno de como propuso en su corazón, ni por tristeza ni por necesidad. Entonces, pastora, la respuesta es, la iglesia no está bajo el sistema tributario del diezmo. El diezmo para la iglesia no está en vigencia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Continuamos. Pregunta número 5. ¿5, no es cierto? Sí. Dios mío. ¿Hay apóstoles y profetas hoy en día? Gloria a Dios. Ese también es otro tema que estamos viendo aquí, como pasaron los anteriores. Hemos visto muchas denominaciones, muchas iglesias o muchos nombres de iglesia. La iglesia es una sola, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Vemos muchas denominaciones que dicen, bueno, soy de la asamblea, como escuchamos, soy de Apolo, soy de Pablo. Vemos que la escritura nada de eso es correcto. Amén. Entonces vamos nuevamente a este tema que es muy importante, porque hoy se ven apóstoles para ser dulces. Hoy vemos profetas que salen de abajo de la tierra, de la piedra. Amén. Pero vamos a ver qué dice la escritura sobre este tema. Para eso vamos a ir a Efesios 4, 11 y 12, donde encontramos este tema. Gloria a Dios, espero que del otro lado también
estén disfrutando, gloria a Dios, de esta conferencia. El tema ahora es apóstoles y profetas. Si pueden haber hoy en día, vamos a ir a donde está este punto, de donde muchos se toman. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Escuchen, ¿lo encontró? Y él mismo, cuando habla y él mismo habla de Cristo. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, escuche esto, para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo. Este pasaje es manipulado porque dice, mira, acá está, apóstol y profeta. Esto, dice la Biblia, son los 5 ministerios de la cual cada uno parece que puede elegir. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, profeta, nadie quiere ser siervo inútil de Dios. La pregunta es si hay apóstoles y profetas hoy en día. Vemos aquí que Cristo constituyó estos 5 ministerios para bendecir a la iglesia, para edificar la obra. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Él usa la palabra edificación, construcción del cuerpo de la iglesia. Entonces, debemos profundizar en estos ministerios. Y vamos a ver en Efesios capítulo 2 sobre esta construcción y estos fundamentos. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. ¿Lo encontró? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén y amén. Aquí en Efesios encontramos esa construcción, ese pleno comienzo de la construcción. Antes de empezar a construir la iglesia, Cristo pone 2 fundamentos muy importantes para sostener la columna de la iglesia. Fundamento profético, fundamento apostólico. Esos fundamentos ya están colocados. El Antiguo Testamento es el fundamento del profeta y el Nuevo Testamento es el fundamento apostólico. Aquí la Escritura nos muestra que la iglesia está fundamentada en apóstoles y profetas. Cuando nosotros estudiamos fundamento, vemos que cuando alguien va a construir una casa, debe colocar, antes de empezar, el fundamento, donde todo el edificio se va a sostener. Y lo primero que se le coloca son las zapatas que van bajo tierra, que van a sostener toda la construcción. Eso se coloca una sola vez, para siempre, y no se coloca un edificio, fundamento, otro edificio, fundamento. Se coloca el fundamento una sola vez y sobre ese fundamento se edifica. El fundamento ya fue colocado, los apóstoles y profetas. No se puede volver a colocar otro fundamento. Por lo tanto, la Biblia nos está enseñando que no puede haber hoy en día otros apóstoles y profetas, porque los fundamentos ya fueron colocados. Amén. Pero vamos a continuar esta enseñanza para que Dios siga trayendo luz. ¿Cuánto me siguen? El fundamento ya fue colocado una sola vez y para siempre. Profeta quiere decir mensajero, portavoz, predicador. Los profetas fueron personas que Dios tomó en el Antiguo Testamento cuando no había Biblia. Entonces, Dios tomaba a esta persona como profeta, que quiere decir portavoz, quiere decir predicador, ¿y qué más quiere decir? Mensajero.
Como no había Biblia, Dios tomaba a esta persona, le revelaba su palabra, y esta persona iba y le decía: vuélvanse de los ídolos al Dios de su padre. Eso eran profetas. En el Antiguo Testamento recibieron revelación y se estableció el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en Hebreos 1:6, el último profeta. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Antes en el Antiguo Testamento Dios hablaba, como no había Biblia, a través de profetas. Escuche lo que dice aquí, Hebreos 1. Leemos del 1 al 6. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo, ¿qué dice ahí? A los padres por los... ¿Escucharon lo que dice ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, en cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Es un fuerte aplauso. En otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, Antiguo Testamento. Todo lo que quería hablarnos utilizó el último profeta llamado Jesucristo. Dice este pasaje, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Todo lo que Dios nos quería decir nos habló a través del Hijo. Cristo recibió la última revelación de su Padre para hablarnos. No hay más profetas. Lo que hay hoy en día es adivinos. Dios te va a dar una casa, Dios te da un auto, Dios va a restaurar tu familia, tu matrimonio. Eso es una manipulación, eso es adivinación. Lo que sí hay hoy en día, ojo, y no tiene nada que ver con los profetas, es el don de ciencia y conocimiento. Que cuando uno está hablando de una persona, Dios trae luz de cómo está el estado de la persona. La persona está atada quizás a la brujería, quizás la persona está pasando un problema familiar, y en esa manifestación, en esa ministración, el Espíritu Santo trae luz y nos hace saber la condición. Eso no es ser profeta, eso es el don de ciencia y conocimiento. Profeta ya no hay más. En otro tiempo habló Dios a través del profeta. En este tiempo habló por el Hijo. Y su última revelación está en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos para ahí. Apocalipsis capítulo 1. Todo bien, mi hermano. ¿Qué dice ahí? Título: la revelación de Jesucristo. La última revelación de la Escritura. No hay nada más que Dios tenga que revelar. No va a levantar el profeta para revelarnos más nada, porque lo que nos tenía que hablar nos ha hablado por el Hijo. Y su última revelación está en la Escritura. Lo que tenía que saber del cielo, del infierno, del arrebatamiento, ya está en la Escritura. No hay más revelación. Todo lo que está del otro lado, huyan de esos lugares donde viene un profeta que empieza a profetizar. Huyan, esos son lobos rapaces, mentirosos. No hay más profeta. La Biblia dice que el fundamento ya fue puesto. Apóstol y profeta.
más fundamento, no hay más profetas. El último profeta fue Cristo. Y la última revelación, vamos a leerla ahora. ¿La revelación de quién? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación? A Cristo. Dios, su Padre, el mismo que en otro tiempo levantó hombres y le dio la revelación. Dios. Ahora ya no nos habla más por nombre, ahora nos habla por el Hijo del Hombre. Su última revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. No hay más profeta, no hay más revelaciones. Amén. Vamos a ver ahora el otro fundamento, el del apóstol. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Sabemos que la Biblia nos enseña, no hay más profeta. Todos esos que andan por las redes sociales, visitando iglesia por iglesia, arrepiéntanse. Mentirosos y manipuladores. Diciendo, dale a Dios 100, que te va a dar 1000. Hipócritas. Vamos a hablar del tema de los apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿Lo encontró, hermano? Vamos a dar lectura. Escucha ahí. Y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, está diciendo Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice Pablo, de todos los apóstoles que hay, yo soy el más pequeño y soy el último a que se me apareció como qué, como un abortivo. Está la Biblia. Lea, pueblo de Dios, los que están en la casa, en las redes sociales, los que están aquí, lean la Escritura, no se dejen engañar, oren a Dios, piden al Espíritu Santo que ilumine su mente. Y el último de todos, como un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo dice, yo soy el último apóstol, el más pequeño entre todos. Vamos a ver, gloria a Dios, si pueden seguir habiendo más apóstoles. En la Escritura vimos que Jesús tomó a 12. Uno se quitó la vida llamado Judas. Pedro y los demás echaron la suerte para elegir a aquel que iba a suplantar a Judas, porque eran 12 en el principio y habían quedado 11. Dice que tomaron a Matías y a quién otro más tomaron. Libro de Hechos, capítulo 1, ahí lo tenemos en el versículo 10. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Dios permitió que la suerte que echaron los discípulos cayera sobre Matías. Pero Dios tenía el apóstol que iba a suplantar, gloria a Dios, a Judas, para que sean 12, los 12 apóstoles de oficio, a quien Cristo llamó, que cumplieron los requisitos de haberlo visto, de caminar con Él, desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo y en su nombre. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21 sobre los apóstoles. Apocalipsis, capítulo 21, 14. Santo Dios, acá está. ¿Lo encontró? Escuche esto. En la revelación, la última revelación de Cristo, Cristo mismo habló esto. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 columnas, y sobre eso los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles hay? 12. No pueden seguir habiendo apóstoles hoy en día. Acá no dice, y el muro de la ciudad tenía 1.200.340 columnas, y sobre eso los nombres de los 1.240.000 apóstoles. No, Pablo dijo, yo soy el último apóstol. No había más apóstoles. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice la Biblia que los 12 cimientos
en el cielo. Sobre ellos había puesto los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Biblia quiere decir que no hay más ni apóstoles ni profetas hoy en día. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que a su nombre. Gloria a Dios. Podemos continuar, pastor. Gloria a Dios. Amén. Pregunta número 6. ¿Puede un cristiano juzgar? Gloria a Dios. ¿Qué dice usted? ¿Puede un cristiano juzgar? Vamos a ir al punto en cuestión. El ser humano está todo el tiempo juzgando si es rico o es feo, si le gusta o no le gusta, ¿sí o no? El ser humano está todo el tiempo juzgando e impartiendo juicio. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es rico, esto no es rico. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Para eso tenemos que ir, gloria a Dios, a Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Lo encontró? Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Se puede juzgar, sí o no? Aquí vemos que dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Acá nos muestra que el cristiano debe juzgar dentro de un razonamiento, no por una apariencia, y que esa manera de juzgar sea con justo juicio. Entonces, ¿el cristiano puede juzgar? Sí. Acá dice que debemos juzgar con justo juicio, no por las apariencias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. Este es un tema que se ha manipulado mucho. No se puede corregir el pecado. No, deja, Dios va a tratar. No le diga al hermano, no lo juzgues. No lo juzgues al hermano. Y el hermano se está yendo al infierno por tu culpa. Que no lo llamas y le dices: hermano, eso está mal. Cuando tú le dices está mal, tú estás juzgando que la acción del hermano está mal y debes corregirlo. Eso es juzgar con justo juicio. O usted va a dejar que se vaya al infierno. No juzguéis por las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Estas fueron las palabras de Jesucristo. Ahora vamos a ir profundo. El tema de Mateo 7, versículo 1 a 5. ¿Qué dice el título ahí? Acá hay un texto sacado de contexto en el cual muchos dicen que no se puede juzgar. Vamos a la lectura. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí está, pastor, ¿viste qué dice la Biblia? No juzguéis para no ser juzgados. Pastor, no se puede juzgar. Entonces, comparado al versículo bíblico que habló Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús se equivocó? ¿Qué quiere decir? ¿Que la Biblia tiene contradicciones? No se apresure, vamos a estudiar profundo este punto para ver qué nos termina de decir la Escritura. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis jugados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. La palabra hipócrita, Cristo siempre se refirió a los fariseos. Cuando Cristo decía hipócrita, lo utilizaba esa palabra a los fariseos. Amén. Aquí, en este pasaje, que Jesucristo estaba hablándole a los fariseos que tenían esta manera de juzgar. Tenían una viga en su ojo, pero ellos querían sacarle la paja de los demás cristianos. ¿Y qué
a esa manera de juzgar hipócritas. Hay una manera específica de juzgar con justo juicio. ¿Cuál es? La que sigue a continuación. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿Se puede juzgar, sí o no? ¿Cómo se puede juzgar? Con justo juicio. Cuando yo soy ejemplo y estoy preparado para ayudar a mi hermano a corregirlo. Eso es juzgar con justo juicio. Los cristianos pueden juzgar o no pueden juzgar. Los cristianos tienen que juzgar. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Puede el cristiano juzgar? El ser humano juzga todo el tiempo. Amén. Podemos continuar, pastor. Gloria a Dios. Amén. Pregunta número 7. ¿7? ¿Cuántas son? ¿Se puede expulsar a alguien de la iglesia? Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tema! Este también ya lo enseñé. Amén. Es un tema que Dios nos ha enseñado y hemos ido a lo profundo de la Escritura. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? ¿Qué dice Daniel? ¿Quiere que lo puse al hijo? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18, porque ahí encontramos, gloria a Dios, este punto importante. Mateo, capítulo 18. Hermano, usted está comprobando aquí, y los que están del otro lado de la red social, que estamos utilizando la Biblia. Y estamos yendo, gloria a Dios, a los textos puntuales de estos temas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. ¿Lo encontró? Dice el título, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ven y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. ¿Cuánto dicen amén? 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No dice que lo tengas como cristiano o como hermano, téngalo como gentil o publicano. En el libro de Mateo capítulo 18 vemos el sistema disciplinado puesto por Cristo a la iglesia. Para tratar el tema de la disciplina y la corrección, Cristo deja 4 pasos importantes. Uno, que lo vamos a leer: si tu hermano peca, ven y repréndele estando tú y él solos. Primer paso. Si algún ministro o algún hermano, porque el sistema disciplinario nos compete a toda la iglesia, si algún hermano está cometiendo un pecado y usted lo ve, debe ir a sola. Hermano, he visto este comportamiento, a Dios no le agrada, eso es pecado. Vuélvete, hermano. Si se vuelve, lo habrá ganado. Si el hermano no se vuelve, no se arrepiente, la Biblia nos enseña segundo paso disciplinario. Dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si el primer paso de ir de manera privada falla, el hermano no quiere volverse, dice la Biblia, el segundo paso es tomar a 2 testigos. El fin es hacer volver al hermano del error, del pecado. Dice: si el hermano se arrepiente y vuelve, habrá ganado a tu hermano. Segundo paso. ¿Pero qué dice ahí? Si no los oyere, Jesús enseña un tercer paso. Por favor, los hermanitos. Dice: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Tercer paso.
Si de manera privada no logramos ganar al hermano, si de manera con 2 o 3 testigos no logramos ganar al hermano, el tercer paso es ir a la iglesia. Pero decirlo en la iglesia no es a modo de chisme, que toda la iglesia sepa que el hermano pecó. Cuando dice dile a la iglesia, se está refiriendo a los hermanos que llevan más tiempo y son más maduros dentro de la iglesia, capaces de poder manejar una situación como esta. Eso es dile a la iglesia. Si este fin no llega al buen puerto de que el hermano se vuelva, hay un cuarto paso. Y el cuarto paso es esta, iglesia. Si no oyere en la iglesia, tenle por gentil o publicano. Quiere decir que cuando estos pasos de la disciplina del Señor no logran su fin, porque el hermano no quiere arrepentirse y no vuelve su corazón, dice que debemos tenerlo por gentil o publicano. Ya no lo podemos llamar más hermano ni cristiano, debemos expulsarlo. Qué malo que es Dios. No, Dios a través de la disciplina de la iglesia está cuidando la salud del pueblo. Está cuidando la salud de la iglesia, no que Dios sea malo. Vamos a ir viendo con la escritura, vamos a seguir aprendiendo. El cuarto paso de este sistema disciplinario es tenle por gentil o publicano. La pregunta es, ¿se puede expulsar a alguien de la iglesia? La Biblia nos está dando a entender aquí que la persona que no quiere arrepentirse, que no quiere volverse, quiere seguir en esa conducta, no hay que llamarlo hermano, sino gentil y publicano. Vamos a seguir estudiando si se puede expulsar a alguien de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5. Muchos están pensando ahí y del otro lado de la red social, ¿qué es este tema? Esto es una locura, ¿cómo? No puede ser. Acá no importa lo que yo opine o lo que opine usted. Acá no importa lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el título ahí? Un caso de inmoralidad juzgado. ¿Se puede juzgar, sí o no? Ya nos enseña en la Biblia que sí. Escuchen, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y la tal fornicación, cuando aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Pablo escribe esta carta, no estaba presente, el Espíritu Santo le hace saber de este problema y le dice, vosotros estáis envanecidos. Esta carta fue para los ministros que estaban diciendo, no, el hermano pecó, pero ya Dios lo va a cambiar. Tenían que haber tomado el asunto, sigue diciendo Pablo. Y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ay, Pablo no tiene amor, pastor. No, ama. Y porque ama está cuidando la salud de la iglesia. Y está cuidando la salud de ese individuo que está cometiendo pecado y está queriendo. Se cree que nadie lo ve. Dios ya lo vio y lo sacó a luz y se lo reveló a Pablo. Pablo escribe y le dice, vosotros ministros están envanecidos, ¿no debieran más bien quitar del medio a que cometió tal acción? Lo dice su Biblia. Usted lo está leyendo. Escuche esto. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. ¿Quién decía que no se puede juzgar? Para que aprendan. Sí que se puede juzgar. Es nuestro deber juzgar. Pablo juzga esto. Dice, como presente ya he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo juzga esta situación y ejecuta la disciplina. En cuanto este varón no quería arrepentirse, entrega a Satanás
a este varón, lo expulsa de la iglesia. Cuando una persona no quiere arrepentirse, luego de una corrección, 2 correcciones, 3 correcciones, la Biblia dice tenerlo por gentil o publicano. Quiere decir que si no se dio a arrepentirse, porque no le interesa, la Biblia nos enseña que hay que entregarlo a su pecado. Y Satanás trata. Dios permite que ese tal sea entregado a Satanás, es entregado a su pecado, con el único fin de salvarlo. Dios permite el zarandeo. Dios permite que muchos lleguen a estar en una cama del hospital postrado por causa de no querer arrepentirse, de no querer volver de su pecado. El único fin no es sanarlo, sino salvarlo, que se arrepienta. Pero no es el único caso. Amén. Vamos a seguir estudiando. Vimos ahí en Mateo 18 el sistema disciplinario puesto por Cristo para cuidar a la iglesia a través de la santidad. Vimos aquí en 1 Corintios 5 una persona que comete un pecado y es entregado a su pecado. Como dice la Biblia, se ha quitado en medio, se ha entregado a Satanás. Vamos a Tito 3, Tito capítulo 3. Versículos 10 y 11. El que tiene oído oiga. La pregunta es si se puede expulsar a una persona de la iglesia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechado. ¿Qué dice ahí? Al hombre que cause divisiones después de una y otra vez de amonestación, se intentó hacerlo romper, pero no quiso. Dice desechado o deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué dice la Biblia aquí? Desecharlo, echarlo, entregarlo a Satanás, tenerlo por gentil o publicano. Vamos a otro texto más. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Otro caso más de expulsión. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Tenemos 15 minutos más, pastor. 15 minutitos más. ¿Lo encontró? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice aquí que Pablo entregó a Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran estas dos personas? Eran dos ministros, dos predicadores que habían introducido falsas doctrinas, herejías. Eran falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Pablo, como vio que no se arrepentían, luego de haberlos corregido, dice que los entregó a Satanás, los expulsó de la iglesia. ¿Se puede expulsar a alguien de la iglesia? La Biblia dice que sí, porque se debe cuidar la salud de la iglesia, porque se debe cuidar la santidad de la iglesia, y porque el mismo Pablo dijo: ¿qué no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Para cuidar que la iglesia se contamine. Si esa persona no quiere arrepentirse, no quiere volver, hay que entregarlo a su pecado. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. $15 minutitos más, pastor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 8. ¿Qué dice la Biblia de las danzas coreógrafas? Ay, qué lindo, santo Dios. ¿Cómo las danzas coreógrafas? Amén. Estamos viendo hoy en día, qué buena pregunta, pero quisiera ponerlo a ustedes acá arriba para que me responda usted. Danzas coreógrafas.
Son esas que se hacen con pañuelos, ¿no? Esas que vemos que pasan aquí las niñas vestidas de una manera, aún también se ven personas grandes vestidas de una manera. ¿Recuerdan cuando yo pasé la conferencia de la iglesia? Que mostré que en los altares había mujeres vestidas de una manera indecorosa. Que danzaban, hombres también. ¿Qué dice la Biblia de todas esas cosas? De la danza coreográfica. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Lo primero que tengo que saber es que la danza era una práctica judía y aparece por primera vez en la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 15. Que tiene Biblia, puede ir conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15. Aquí aparece por primera vez este tipo de danza o danza judía, mejor dicho. Vamos a hablar específicamente de la danza y vamos a terminar en si la Escritura permite esta danza coreográfica o de qué se trata la danza coreográfica. Entonces estamos en Éxodo capítulo 15 versículo 20. ¿Lo encontró? Dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. El contexto: había cruzado el Mar Rojo el pueblo de Israel y había un clima de gran gozo y de gran alegría. Y Miriam, María, la hermana de Aarón, irrumpe en ese gozo y alegría con una danza utilizando un pandero. Todas las doncellas siguieron este sentimiento de gozo y alegría y comenzaron a danzar. Por primera vez, gloria a Dios, aparece la danza, gloria a Dios, en Éxodo 15, 20, donde expresa que lo hicieron con gozo y alegría. Pero no siempre se representa la danza de manera positiva. No siempre que se danza porque hay gozo y alegría. Vamos a ir a otro texto donde nos muestra otra vez la danza y en qué contexto. Amén. Eso se encuentra, gloria a Dios, en Éxodo capítulo 32, versículo 19. Dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, cuando habla de él, está hablando a Moisés, que se encontraba en el monte Sinaí, donde había estado cara a cara con el Señor y había recibido los mandamientos, las leyes. Amén. Dice esto: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. El pueblo de Israel se había corrompido, llevaba muchos días que Moisés no bajaba. Entonces dijo el pueblo, murmuró: hagamos un Dios. Trajeron oro, lo fundieron y crearon un becerro de oro y comenzaron nuevamente en modo de gozo y de alegría a danzar. Moisés desciende y ve este acto y se enciende en gozo y alegría. ¿Qué provocó este jolgorio, esta fiesta, esta danza a Moisés? Ira. Entonces, en estos dos pasajes que hemos tomado, la Biblia nos enseña que la danza no siempre es motivo de gozo y alegría, y no siempre es de manera positiva. ¿Está claro? Debemos rápidamente localizarnos en lo que la Biblia nos dice con respecto a la danza. Está danzando, está en gozo y alegría, pero está quizás ofrendando a los demonios. En un bar la danza. China también está en gozo y alegría, pero lo que está haciendo es abominación a Dios. O sea que tiene una connotación negativa. Amén. Ahí está danzando, no se toma ni positivo ni negativo, porque el contexto es lo que determina si es correcto o incorrecto tal acción. Amén. Continuemos. La danza no se menciona como método de adoración en el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa. En el Antiguo Testamento encontramos muchos. Uno de ellos que danzó fue David, siendo rey. Amén. A cual su mujer le dijo: ¿qué haces?
porque se había despojado de sus vestiduras reales y eso era una deshonra para el rey. Pero él dijo, yo danzo para mi Dios. Estaba en gozo y alegría y tuvo esa actitud. Pero ya hemos aprendido lo que la Biblia nos enseña, de que tiene una connotación positiva o negativa. En el Nuevo Testamento, la Biblia no nos dice que la danza sea un método de adoración. Pero vamos a ir a Marcos 6, 17 en adelante. Porque aquí también hay un punto muy importante. Después de esto, pastora, una última pregunta, ¿puede ser? Marcos, capítulo 6. Llevamos 1 hora y media, si no me equivoco. Podemos dejarlo además para la próxima, si les parece. ¿A cuánto le ha gustado? Hay muchas más preguntas, porque son muy preguntones ustedes. Marcos, capítulo 6, versículos 17 en adelante. Por supuesto. ¿Lo encontró? Marcos capítulo 6, versículo 17. Escuche esto. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano. Mírete, don Juan. Tenía la mujer de su hermano. Pecado santo. Dice Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. Dice el 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, ¿qué hizo? Danzó. Cumpleaños de Herodes, fiesta, estaban celebrando, irrumpe en medio de la fiesta una joven, ¿y qué hace delante de Herodes? Danzó. Vamos a ver qué provocó este tipo de danza en la vida de Herodes. Dice, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Amén y amén. Miren este terrible episodio trágico. Alguien muere y todo comenzó por una danza. Estaban de fiesta, estaban de cumpleaños, estaban celebrando, y en ese clima de gozo y alegría entra alguien y danza. Se cree que esta práctica, esta danza, era una danza judía, una danza sensual, una danza seductora, que deslumbró los ojos de Herodes y provocó que la emoción lo dominara. Y se ató con su boca diciéndole, pídeme lo que quieras, aun la mitad de los reinos, y te lo daré. ¿Cuál fue el pedido de esta joven? La cabeza de Juan en un plazo. Esta tragedia comenzó ¿con qué? Con una danza. ¿Quieren que continuemos o nos quedamos ahí? Esta danza que nos enseña la Biblia
está lejos de ser una adoración a Dios. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la danza es un método de adoración. En este texto nos enseña que esta danza está lejos de adorar a Dios, que era inapropiada, seductora y sensual. La danza debe ser en el contexto de adoración, si se quiere, pero debe ser decentemente y con orden. David danzó en señal de gozo y alegría. Usted puede danzar en un clima de gozo y alegría, pero su danza debe honrar a Dios. Debe hacerse de manera decente y de manera ordenada. De lo contrario, al igual de lo que hemos visto, usted puede estar bajo una influencia demoníaca. Los bandas danzan, también dicen estar en clima de gozo y alegría, pero su adoración o su danza es una abominación a Dios. Por lo tanto, las danzas coreográficas no son un método de adoración en la iglesia. Son seductoras, son sensuales y no tienen nada que ver con honrar a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la danza sensual que hacen muchas veces las niñas o hacen muchas veces las grandes puede provocar en los ojos del hombre lo que provocó en Herodes, porque hay una influencia demoníaca. Entonces la danza coreográfica no puede realizarse en la iglesia. Den un fuerte aplauso, Señor. Pastora, si puede ser la última. La pastora me dice 2. Así llegamos a la mitad de las preguntas. ¿A la mitad? Sí. 20 ahí. Eran 20, estamos ahora en la pregunta número 9. Amén, gloria a Dios. Nos vamos a las 3 de la mañana. Amén. Muy bien. ¿Cuál pregunta? ¿Está contento? Gloria a Dios. Bueno, pastor, como vos no tenés que estar malentito el próximo. Gloria a Dios. Pregunta número 9. ¿Se pierde la salvación? Gloria a Dios. Es un tema muy importante. Amén, gloria a Dios. O sea, también enseñé, es parte de la doctrina bíblica, es parte de la sana doctrina. Obviamente que escuchamos en muchas ocasiones la salvación se pierde. ¿Cuántos escuchamos eso? Amén. Se pierde la salvación. Como si la salvación dependiera del cuidado del hermano o de la persona, de lo que perdone la persona pudiera hacer para retener. Entonces dijéramos, bueno, a ver, si yo le doy la salvación a Anne y depende de la salvación de Anne, ¿cómo debe cuidarlo? No pecar. ¿Y qué pasa si él peca? La pierde. Y si se arrepiente, la recupera. Entonces, ¿qué anda haciendo? Peca, la pierde. Se arrepiente, la vuelve a tener. ¿Puede ser lógico eso? Más allá de si tiene lógica o no, es importante lo que dice la Escritura y qué tipo de salvación nos ofrece el Señor. Esto ya lo enseñé, muchos lo saben, pero evidentemente hay hermanos nuevos, por eso seguramente la pregunta. Y ahí detrás de cámara, por lo que es la red social, hay muchos que están preguntando. Existen en la Biblia, oigan esto, existen en la Biblia más de 185 pasajes que nos enseñan que la salvación no se pierde. Hay más de 185 pasajes, versículos bíblicos, que la Biblia nos enseña que la salvación no se pierde. Pero escuche esto, existen 5 pasajes que nos dan a entender que pareciera que la salvación se pierde. Entonces, vamos a profundizar en este tema. ¿Cuánto quiere saber eso? Gloria a Dios. Dijimos entonces 185 pasajes que dicen que no se pierde y 5 que nos dan a entender que un cristiano pierde su salvación. Pero vamos a ver primeramente qué tipo de salvación nos ofrece. Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida temporal.
mas tenga vida pasajera. ¿Qué tipo de vida te ofrece el creer en Cristo? Vida eterna. Lo primero que tenemos que entender, que lo que nos ofrece Cristo es vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Listo. Ya tenemos ahí el primer punto. Alabado sea Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a profundizar sobre este punto muy importante. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Escuche. En Él, ¿quién es Él? Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén y amén. Este pasaje dice que por haber creído en Cristo, a la palabra del evangelio de nuestra salvación, somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra redención. La palabra arras en griego es prokatabolí, que quiere decir anillo de compromiso, eslabón, que quiere decir sello, que quiere decir garantía. Por lo tanto, cuando usted recibe a Cristo, es sellado por el Espíritu Santo. El sello es la garantía, es su seguridad en la salvación. Es un sello que no puede borrarse. Es un sello el cual determina que usted es propiedad de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, vemos aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Este es el tema que está tratando, el evangelio de la salvación. Está hablando de la predicación, está hablando de creer. Dice, habiendo creído en Él, ¿cuánto creyeron? Por haber creído, fuiste sellado. Escuche bien, sellado de propiedad de Cristo. Tiene un sello, y sello no es cualquier cosa. El sello es el Espíritu Santo de la promesa, y este sello del Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia para pasarlo en plan. Cristo llega a nuestra vida, se revela a nosotros y despierta la fe. ¿Qué fe? En que Él es nuestro Salvador, el que pagó nuestros pecados cuando éramos culpables. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo recibimos, Cristo nos sella. Dice, esto es propiedad mía. Ahora Cristo se fue y nosotros estamos aquí. Explíqueme, pastor. Voy a comprar yo una televisión, y yo, para asegurarme que esa televisión sea mía, dejo una seña. Cuando yo dejo la seña, quiere decir que esa televisión no puede ser vendida a nadie, porque ya está señada, ya tiene dueño. Yo me voy, pero cuando vuelvo puedo llevármelo al completar mi trabajo, esa televisión, porque es mía. El ser sellado con el Espíritu Santo indica que usted es propiedad de Cristo. Cuando Cristo venga a buscarlo, lo va a llevar gracias a ese sello del Espíritu Santo, que es las armas de la promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a seguir profundizando, porque si hay algo que tiene la Escritura, es que nos da luz sobre todo esto. Efesios 2, 4 al 9. Damos vuelta a la hoja y vamos a ver. La salvación ya tenemos, es eterna. Al creer recibimos un sello que nos prepara a esa eternidad. Amén. Pero ese sello ya nos hace saber que somos parte de esa eternidad. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Porque dijimos que
sello, ardas, procatabolí en griego es anillo de compromiso, es sello, es garantía, es seguridad de nuestra salvación. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 9. ¿Lo encontró? Escuche esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia sois salvos. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Usted no merecía la salvación, pero Dios se la regaló. Y le regaló una salvación eterna. Y es a través de un sello que se le colocó a usted por haber creído. Es la garantía de esa promesa. Sigue diciendo: por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén y amén. Si quiere aplaudir, puede aplaudir, porque lo que se le ha dado es una salvación eterna. Un cristiano no puede perder su salvación. La salvación es eterna y no es temporal. Y no es por obra. Ninguno de nosotros puede hacer ninguna obra para ganar la salvación. La obra ya fue hecha y la pudo hacer Cristo. Y por esa obra maravillosa, nosotros tenemos el perdón de los pecados. Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y se nos sella. Y se nos da un regalo por gracia, que quiere decir inmerecido. No lo merecía. Un cristiano no pierde su salvación. Pero hay que determinar qué es un cristiano. Un cristiano no es aquel que un día en una campaña repitió una oración. Un cristiano no es aquel que un día entró a una iglesia y después nunca más participó. Un cristiano no es aquel que dice: no, mi papá congrega, y papá, yo no congrego, estoy apartado. Ah, pero soy cristiano. ¿Por qué? Porque mis padres congregan. No, tú no eres cristiano. No puede decir alguien que es un hijo de Dios y no congrega. Grábense esto en la cabeza. No se deje mentir por Satanás. No congregas, no eres hijo de Dios. No congregas, no eres cristiano. ¿Cómo puede llamarse cristiano a alguien que no siga a Cristo? No, porque un día lo acepté, un día lo conocí, un día estuve en la iglesia, un día dancé, un día hablé en lengua. No, la salvación es para el cristiano, que a pesar de la lucha y la prueba, persevera, porque sabe en quién ha confiado. Denle un fuerte aplauso al Señor. La salvación no se pierde, es un regalo que Dios le ha hecho a un cristiano, es por fe, no es por obra, y por gracia somos salvos. Amén. Hasta aquí hemos llegado, gloria a Dios, a esta primera parte, por lo que vemos, la primera parte de la conferencia de preguntas y respuestas. Quedaron 10 preguntas más, dice la pastora. Nos ha llevado 1 hora y media, gloria a Dios, en mucho tiempo. Así que vamos a cerrar esta conferencia de preguntas y respuestas. Va a quedar grabado, gloria a Dios. Una más. Ah, Dios mío, pastora, no me regala nada a usted. Bueno, quédese sentada, no se levante. La pastora dice una más. Amén. Claro, porque hicimos la 9, ¿no, pastora? Ah, mira qué bueno. Dale. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta la mitad. Amén. Dios prepare el momento para que podamos hacer la segunda parte. Pregunta número 10. ¿Puede haber pastora? Aleluya, gloria a Dios. Por eso quería que no quedemos ahí, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Es una pregunta muy importante, gloria a Dios, que obviamente la Escritura tiene la respuesta a eso.
Nos vamos a colocar en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 12. Acá hay algo que debemos aprender. Hay algunos religiosos, voy a llamarlos así, que buscan a través de este tema humillar a la mujer y tenerla en poco, y quitarle el rol que Dios le ha dado a la mujer dentro de la iglesia. Pero la pregunta es si la mujer puede ser pastora. Esa es la pregunta, pastora. Si la mujer puede ser pastora. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2. Hoy te lo pregunté, ¿no? Versículo 12. Gloria a Dios. Justo cuando estaba orando, vino ese pasaje a mi mente. Santo Dios. ¿Para qué lo voy a buscar primero yo? Gloria a Dios. Dijimos entonces, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Antes de leer este pasaje, yo voy a exponer lo que enseña la Escritura sobre este tema. Dios en su diseño original pone al hombre como cabeza. ¿Cuántos saben eso? Efesios capítulo 5 en adelante. Amén. Cristo es cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de la mujer. ¿Recuerdan eso? Algunos hombres sí, están diciendo, escuchar, soy la cabeza del hogar. Pero debemos aprender de qué manera es la cabeza del hogar. Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo ejecuta esa autoridad de una manera y le enseña al hombre que de la misma manera que él es cabeza de la iglesia, el hombre tiene que ser la cabeza del hogar y tiene que utilizar ese método, esa autoridad. La autoridad no tiene nada que ver con el autoritarismo. Amén. Yo en una oportunidad enseñé que el que ejercía autoritarismo era lo llamado César. Las mujeres recuerdan bien, vos sos el César. Dijimos que el César era aquel que venía de trabajar y pateaba la puerta y todos tenían que correr, hacerle reverencia, ponerle los piecitos en agua, limarle las uñas. ¿Por qué? Porque llegó el jefe de la casa. No tenía que volar una mosca, tenía que estar la casa barridita, ordenada, tenía que haber milanesa napolitana con puré. Santo, siento la gloria. Pero vemos que aquel que ejecuta ese comportamiento o tiene su comportamiento no tiene nada que ver con autoridad, sino que eso es autoritarismo. Amén. Vimos que la autoridad ejecutada por Cristo es diferente. Cristo se ciñó una toalla en sus lomos y limpió los pies de sus discípulos. Entonces, cuando dice la Biblia que Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo utiliza su autoridad sobre la iglesia para amarla, cuidarla, para mantenerla unida, para ministrarla. De esa misma manera, el hombre debe hacer con la mujer, cuidarla, protegerla. Cuando el hombre llega a casa, quizá la mujer está toda despeinada, los chicos hicieron un lío, le tiraron toda la ropa cuando ella ordenó. La mujer tiene ganas de llorar, de gritar, pero cuando entra el esposo, puede encontrar en los brazos del esposo el descanso. Puede encontrar en el esposo la palabra: tranquila, mi amor, yo te ayudo, todo va a estar bien. Y la mujer encuentra paz, encuentra descanso, se regocija. No es una lucha de quién manda más. No, yo mando acá porque yo trabajo. No, vos no estás nunca acá, la que mando soy yo. Hay un orden establecido por Dios. Hay un diseño original. Dios pone al hombre como cabeza, representante de Dios en la tierra. Por esto, pero esto no la hace inferior a la mujer. Esto es lo que quiero enseñar. Dios pone al hombre como representante en la tierra, el representante de Dios, porque fue hecho a su imagen. Pero esto no quiere decir que la hace a la mujer inferior. Amén. Y esto no se puede utilizar para humillar a la mujer. La mujer tiene una función muy importante en lo que es la Sagrada Escritura. Y debemos entender esto. No la hace inferior a la mujer. Ella tiene una función muy importante en la iglesia, ser ayuda idónea. Y la coloca en un lugar importante.
no le permite ejercer autoridad sobre el hombre. No le permite ejercer autoridad sobre el hombre. Amén. Sino que fue creada para que pueda ayudar al hombre desde un lugar muy importante. Y eso es lo que vamos a estudiar, esta pregunta. Si la mujer puede ser pastora. Esa es la pregunta. Amén. Entonces vamos a ver a través de la Escritura qué dice esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Escuche esto. Porque Adán fue formada primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vemos aquí que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo estas palabras. El contexto de esta palabra era que Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Efeso, donde había muchas mujeres pudientes, había viudas adineradas que querían imponerle a Timoteo la doctrina. Querían decirle a Timoteo cómo debía manejarse la iglesia. ¿Por qué? Porque eran las mujeres que más ofrendaban, eran las mujeres ricas, eran mujeres mayores. Quizás obviamente estaban acostumbradas en sus hogares a manejar la situación, porque a través de su dinero tenían siervos, esclavos o servidores. Esta conducta se encontraba en la iglesia donde estaba Timoteo. Pablo le dice esta palabra: porque no permito a la mujer enseñar, porque las mujeres en aquel tiempo, en el tiempo donde estaba Timoteo, querían imponerle a Timoteo lo que se debía hacer. Y Pablo recuerda unas palabras de un diseño establecido por Dios desde el huerto del Edén. Y sigue diciendo, él dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué es lo que estaban queriendo hacer estas mujeres ahí? Decirle a Timoteo, que era la cabeza que Dios había puesto en ese lugar, cómo se debía conducir la iglesia. Y en el diseño original Pablo le dice: no, porque no permito enseñar, porque enseñar es poner a la mujer por encima del hombre. Aquí hay un pastor y el pastor enseña, por lo tanto la esposa del pastor ejecuta el trabajo del pastor desde otro lugar, siendo ayuda idónea. Pero el día que Dios me lleve, la pastora no podrá quedar al frente como pastora. Se tendrá que levantar otro varón del medio del grupo de ministros. Se deberá orar y se deberá levantar un pastor. Porque el pastor es a quien Dios ha puesto como diseño original, como la cabeza. Amén. Y la mujer tiene un trabajo fundamental. Puede enseñar, sí. La Biblia nos enseña que enseña a otras mujeres, predica, enseña a los niños, pero no le permite enseñar y estar por encima del hombre. Debemos aprender algo. Esto no humilla a la mujer, sino que la coloca en el lugar específico y especial que Dios le ha dado. Las mujeres son muy importantes en la iglesia. Y en muchos casos vemos que en la misericordia de Dios las iglesias son llevadas a cabo por pastoras. En esos lugares ya hay maldición en los hombres que no aceptaron el pastorado, a quien Dios llamó y se rehusaron. Y la misericordia de Dios está haciendo que su gloria se vea a través de la vida de la mujer. Si bien el diseño original de Dios es poner al hombre como sacerdote, como rey, como juez, como mayordomo, a la mujer la coloca en una posición muy importante para que el hombre lleve el cargo de sacerdote, de pastor, de rey, de mayordomo, porque trabaja como ayuda idónea. Ojo, conozco muchos pastores que utilizan esto para humillar a la mujer. Conozco muchas mujeres que predican muy bien. ¿Quién las usa? ¿Satanás? No, Dios, por medio de su Espíritu Santo. Eso muestra lo importante que es la mujer para Dios. Pero dentro del diseño original, la Biblia dice que en el huerto del Edén Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso como mayordomo y representante en la tierra.
En un momento determinado, dice la Biblia, que luego de hacer el trabajo, Adán vio que todos los animalitos tenían su compañera, su pareja. Y dice que iba a sentir tristeza. Y Dios no quería que Adán sintiera eso. Y dice la Biblia que lo hizo entrar en ¿qué? En un sueño profundo. Pero antes de hacerlo entrar en un sueño profundo, dijo esta palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ahora ayuda idónea. Y de uno de los costados de su costilla, dice que tomó una costilla y creó a la varona, a Adán. Varona, porque del varón fue tomado. Pero aquí la tomó del costado. El diseño original no permite que la mujer esté por delante del hombre. Pero tampoco dice la Biblia que el diseño original es que la mujer esté atrás del hombre, sino que estén en una cobertura, en una unión. Dejará a su madre y su padre, se unirán los dos una sola carne. A diferencia del mundo, el que es pastor, el que es doctor, no quiere decir que su esposa sea doctora. Yo soy abogado y no quiere decir que mi esposa sea abogada. A diferencia del mundo, hay un diseño original creado por Dios que funciona y trabaja en perfecta paz y en armonía. La mujer es muy importante en la iglesia y es muy importante en la vida de un pastor. No puede ejercer autoridad por encima del hombre, pero tiene una autoridad dada por Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. El punto es que no puede haber pastoras por encima del diseño original de Dios como hombre. Pero sí hay pastoras cuando hay pastor que trabaja en función del cuidado de la iglesia. Amén. Ahora sí, pastora. Terminamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí hemos llegado, gloria a Dios, por esta conferencia de preguntas y respuestas. Seguramente hay más. Veremos cuando Dios nos permita poder llevar adelante esta conferencia. Lo hemos hecho con la Biblia. No hemos utilizado ni el libro de profetas, ni el libro de ningún hombre, ninguna mujer, ni Google, solo la Biblia. Amén. Porque ahí encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas. Vamos a orar y vamos a cerrar, gloria a Dios, esta conferencia. Padre, Dios del cielo, de amor, Dios de toda consolación, gracias, porque a través de tu palabra hemos podido responder, Señor, a estas preguntas que tú nos has hecho. Sé que los hermanos han hecho, Señor, y tú nos has respondido. Dios mío, te pido en esta hora que nos ayude, Dios mío, a aprender, a crecer, a madurar, Dios mío, a atesorar cada palabra, cada enseñanza en nuestros corazones y a ponerla por obra. Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, prepara los servicios de la semana, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Renueva, fortalece la vida de los hermanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí nuestro Señor. Cerramos con gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. No se vaya sin saludar a su hermano y su hermana.